Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Sentí en mi corazón poder comenzar esta nueva colección de enseñanzas en un día como hoy. Y esta nueva colección de enseñanzas, fíjese, el día más importante de nuestra fe, le hemos titulado Dudando de Dios. Dudando de Dios. Y la razón por la cual vamos a traer esta nueva colección de enseñanzas es porque he tenido el privilegio de platicar con muchísimos de ustedes. Y no solamente aquí en nuestra iglesia, sino igual he tenido el privilegio de poder platicar con otras personas de otros países, de otros lugares. Y me he dado cuenta que hay muchas personas que creemos a Dios, pero estamos dudando. Y tenemos muchas preguntas. Y la resurrección, según Corintios, dice que es el fundamento de nuestra fe. Si no hubiera resucitado Jesús, dice la Biblia, vana sería nuestra fe. Y creo que por eso hoy es el mejor día para poder iniciar una colección de enseñanzas que tenga este título. Es más, voltéate con alguien y dile, ¿alguna vez has dudado de Dios? Y yo sé que mucha gente te va a decir, te reprendo, jamás he dudado de mi Cristo. Yo sí he dudado de Dios en muchas ocasiones. Pero a través de la palabra, hoy vamos a ver algo muy lindo de parte de Dios. Este fin de semana recordamos que, el domingo pasado es el domingo de Ramos, donde Jesús se supone que entra a Jerusalén triunfalmente y la gente le dice, Hosana, Hosana, y prácticamente santo, ¿dónde te pongo? Pero en menos de 7 días ya lo estaban crucificando. Y Jesús pasa y experimenta una de las peores muertes que un ser humano puede experimentar. Un dolor espectacularmente agudo. La Biblia se encarga de una manera muy descriptiva de decirnos todo lo que sufrió Jesús. Era una sola llaga. Dice la Biblia que quedó desfigurado. Sin embargo, vemos la fortaleza que tenía también como persona, como ser humano. Y en esa cruz Él está sosteniéndose para respirar, luchando por su vida. No tengo el tiempo de describir todo el tormento y la tortura romana que era la crucifixión. Pero hay un momento, en los últimos instantes de vida humana que tuvo Jesús, donde Él agarró fuerza y gritó en alta voz, dice la Biblia, Telios, que significa consumado es. La obra se terminó. Hice todo lo que tenía que hacer. Entregó el espíritu en manos de Dios su Padre y expiró. Y en el momento que expira, la Biblia narra que empiezan a haber un efecto en cadena. La tierra tiembla, el sol se oscurece, la creación empieza a gemir porque reconocen que su creador, que había tomado forma de hombre, murió. Por supuesto, el infierno celebra. Satanás tenía esta falsa noción de que había vencido a Dios, al Hijo de Dios lo había matado. Y les prometo que el próximo año vamos a hablar de lo que pasa el sábado, porque ocurre el juicio en el infierno. A mucha gente le cuesta trabajo entender esto, pero Jesús, dice la Biblia, que Él bajó al infierno y en el infierno llevó cautiva la cautividad. Él tiene este juicio y sale inocente porque fue un hombre que nunca pecó. Y es donde llegamos al día de hoy. Y la Biblia narra esta historia tan increíble, tan bonito, porque Jesús, la piedra se rueda, un ángel la quita, Él resucita, sale del sepulcro y comienzan a pasar algunas situaciones con sus discípulos. En el libro de Mateo capítulo 28 vamos a encontrar este relato cuando lo van a buscar a la tumba.
del verso 1 al verso 6. Dice: temprano, el domingo por la mañana, cuando amaneció el nuevo día, María Magdalena y la otra María salieron a visitar la tumba. De repente hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago, su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados como muertos. Entonces el ángel habló a las mujeres: no tengan miedo. Dijo: sé que están buscando a Jesús que fue crucificado. Si usted viene a buscar a Jesús solamente que está crucificado, la respuesta está aquí: no está aquí. Ha resucitado de entre los muertos, tal y como dijo que pasaría. Ahora estamos viendo el suceso que le da la fuerza a nuestra fe. Jesucristo, por si usted no lo sabía, está vivo. Jesucristo resucitó. No adoramos a un Dios que se quedó en la tumba, adoramos a un Dios que se levantó de entre los muertos. ¿Cuántos lo creen? Sin embargo, el título de este mensaje, aún sabiendo que Jesucristo resucitó, es que la realidad, muchos de nosotros podemos decir: tengo dudas. Tengo dudas. Y vamos a orar para que el Señor nos lleve en todo este recorrido. Señor, gracias por este domingo de resurrección. Gracias porque tú estás vivo, y porque tú tienes vida, nosotros también tenemos vida. Yo te pido, Señor, que hoy haya descanso en el alma. Señor, que venga un nuevo aliento, de haya una libertad en nuestro ser. Dame tu gracia, Señor, para poder compartir esta palabra de una forma clara, sencilla, práctica, y que salgamos hoy con el poder de la resurrección al venir a ti. Te damos gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, y todo en EGI Global dicen Pascuas. Amén. Denle un aplauso al que resucitó al tercer día, a Jesucristo. Ok. Jesús resucita. Vamos a hablar de la post-resurrección de Jesús. Jesús resucita el tercer día. Lo estamos celebrando el día de hoy. Y reitero, esta es la piedra angular de nuestra fe. Nuestra fe tiene tanta fuerza no por la crucifixión solamente, sino por la resurrección. Porque la resurrección es la prueba máxima de que Jesucristo venció a la muerte. Nada en toda la creación nos puede separar del amor de Dios, porque Jesucristo venció a la muerte. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, cuando Jesús resucita, bíblicamente hay 13 registros que Jesús se apareció a ciertos discípulos. Se apareció a un grupo de 25 personas, en otra ocasión se apareció un grupo de 500 personas, en otra ocasión se apareció solamente a las mujeres, en otra ocasión a 2 que iban caminando hacia Emaús. Hay 13 registros de que Jesús se les apareció a ciertos discípulos después de haber resucitado. Y cuando se les aparece en la forma más importante para nosotros hoy como iglesia, los reúne a sus discípulos y Él va a hablar con ellos. Les va a dar unas instrucciones finales. Hoy conocemos esas instrucciones como la Gran Comisión, y es lo que Él les dice que tenemos que hacer ahora que Él va a ser ascendido a las nubes. Y obviamente después de haber dicho esas palabras, salió al monte, y es donde bajan ángeles, y Él asciende, y los ángeles le dicen a sus discípulos: no se preocupen, este mismo Jesús que ustedes están viendo que fue ascendido va a regresar por ustedes. Y de ahí viene nuestra esperanza de que Él va a regresar por nosotros, así como lo celebramos en esta fiesta de la Pascua. Ahora, cuando Jesús nos reúne a sus discípulos para poderle dar esas instrucciones finales, la gran comisión,
Nosotros nos enfocamos por lo general en Mateo capítulo 28, versos del 18 en adelante, donde dice: toda autoridad se me es dada, por lo tanto vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces son unos versos antes del 18. Específicamente el verso 16 y 17 de Mateo tiene algo que a veces lo leemos muy rápido y que tiene muchísimo significado, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Y dice la Biblia: entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, y yendo al monte donde Jesús les había dicho que fueran, cuando lo vieron, lo adoraron. ¿Qué hicieron? A ver, ¿cuántos adoraron hoy al Señor? Pero el hecho que adoremos y el hecho de que hagamos lo que Jesús nos ve para allá, allá vamos, lo adoramos, pero pasó lo siguiente: pero algunos de ellos dudaron. Ahora, por lo general, nosotros vemos esto como que qué bárbaro, el colmo, estos discípulos que dudaron. Pero la realidad es que muchos de nosotros estamos hoy aquí sentaditos, y alguien, como dice mi mamá, el viernes, yo creo que el viernes le tuve que haber puesto a la plática: ¿por qué no voy a la playa? Porque todo el mundo la reenvió para juicio a todo mundo, que esa no fue la intención de la enseñanza. Pero muchos estamos hoy aquí sentaditos y estamos luchando con las dudas. Amamos a Dios, lo adoramos, celebramos la resurrección, lo creemos, comimos la Santa Cena y buenísimo, pero estamos luchando con dudas. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado que al mismo tiempo está lleno de fe, pero todavía tiene ciertas dudas. Miren, esos discípulos están viendo a Jesús, lo adoraron, pero al mismo tiempo algunos de ellos dudaron. Sinceramente, en Pascua ya nos arrepentimos, pero quiero hacer esta pregunta para que podamos entrar en confianza en este tema. ¿Cuántos alguna vez han dudado? Levante su manita así. Ay, qué alivio, ¿verdad? Y digo qué alivio porque creo que es la naturaleza humana que cuando vemos que alguien más está sufriendo, tiene problemas, nos empezamos a sentir bien y aliviados. De hecho, el domingo pasado comenté: estos últimos días han sido días difíciles y toda la semana la gente me decía: ay, pastor, de verdad, qué lindo que le ha ido mal. Y me decían: porque yo pensé que solamente a mí me iba mal, yo pensé que a los pastores no les pasa nada malo. No, pues gloria a Dios que mi desgracia te bendice, ¿verdad? Para eso estamos, para servirle. Pero es que la realidad es que humanamente algo sucede cuando vemos que a alguien le está yendo mal, como decimos: ah, bueno, no estoy tan peor, ¿verdad? Y la realidad es que cuando decimos: bueno, yo he dudado, y vemos que alguien más levantó la mano, decimos: oh, ok, está bien. Porque la realidad es que hay veces que tenemos tiempos con Dios tan cercanos y aún así parece que seguimos dudando. Podemos tener un tiempo con Dios donde sentimos que la presencia de Dios es real para nuestras vidas. Es tan real que si alguien dice: Dios no existe, tú le dices: tu abuelita no existe. Porque Dios sí existe. Pero también hay momentos en nuestro caminar con Dios donde no sentimos a Dios. ¿Alguien le ha pasado? Y preguntamos: Señor, ¿por qué no te siento? Señor, ¿por qué no estás respondiendo mis oraciones? ¿Será que eres real? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿O por qué pasó esto en mi vida? Y cuando empezamos a dudar, por lo general inmediatamente también tenemos una sensación de miedo, porque no necesitamos a nadie más, nosotros mismos nos empezamos a condenar. Y con estas dudas también salen preguntas. Y la onda es que no nos atrevemos a hacer esas preguntas, porque si le hacemos la pregunta al líder,
tenemos el miedo que nos van a regañar y nos van a poner la etiqueta de incrédulo, mal cristiano, y qué te pasa, y mejor te doy un cocotazo para que se te quite. Y empezamos a sentirnos culpables y avergonzados por la pregunta que generó una duda. Y la razón por la cual digo eso es porque yo me he dado cuenta, sobre todo en estos últimos tiempos, que algunas personas abandonan la iglesia no porque Dios no es bueno, sino porque tienen preguntas que no se sienten seguros en hacerlas. Y ahí las están guardando. Son como una olla express que implotan internamente y causan un daño devastador. Y yo creo que aquí hay personas que no se sienten seguras de expresar algunas preguntas y dudas que tienen referente a Dios. Y si de alguna manera usted se identifica con esto, quiero llevarlo por este caminito que la Escritura nos enseña y empezar a formular esta pregunta interna: ¿por qué dudamos? Dígame, ¿por qué dudamos? Me he dado cuenta que la respuesta no es tan complicada. La realidad es que muchos de nosotros dudamos, número uno, porque tenemos preguntas que no podemos responder. Y hoy en la mañana, de hecho, después de la oración de los servidores, se me acercó uno de los anfitriones, me hizo una pregunta: pastor, a ver, ¿qué día no sé qué cosa y no sé qué cuánto? Y bueno, ahí respondimos la pregunta, y yo creo que se animó después de lo que hablamos antes de orar. Y muchas personas, constantemente recibo muchísimos mensajes donde me hacen unas preguntas que me hacen crecer espiritualmente, porque me dicen: pastor, ¿por qué Dios en Abdías 17, un libro de la Biblia, sí es cierto, dice algo que luego en tercera de Juan, y wow, yo digo, bueno, por lo menos están leyendo la Biblia y se están atreviendo a hacer preguntas muy complicadas y muy capciosas? Pero hay otras personas que no se atreven a hacer esas preguntas y por esa razón comienzan a dudar. Pero yendo todavía mucho más allá, muchos dudamos porque vivimos situaciones que parecen injustas. Empezamos a tener este caminar cristiano y empezamos a experimentar en nuestra vida cristiana situaciones en nuestra vida que no nos cuadran, nos hacen mucho ruido y decimos: es que esto es injusto. Si yo he hecho esto, yo he creído, yo he orado, ayunado, pactado y todo ese show que sacamos, no se me hace justo. Entonces comenzamos a dudar, porque decimos: entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué hice mal? Y empezamos a dudar. Y lo tercero que me he dado cuenta, ¿por qué dudamos de Dios? Es porque recibimos daños que no podemos sanar, que no podemos resolver. Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros que le hemos creído a Dios. Oramos. Si un momento en nuestra vida creímos en milagros, fue en ese momento. Y oramos por un milagro y no sucedió. Y como no sucedió, inmediatamente decimos: ¿será que Dios existe? ¿Será que esto es real? ¿Por qué está pasando esto? Y empezamos a tener dudas. Y el problema es que como cristianos lo hacemos mucho peor, porque nosotros, no sé cómo, pensamos que no tenemos derecho a dudar. Y eso es una mentira. El problema es que no tenemos la gracia, pero sí tenemos mucha condenación para poder agarrar a esta persona que tiene dudas y hacerla sentir peor por sus dudas. No le damos respuesta, pero sí las condenamos. Porque como cristianos somos especialistas en eso. No sé por qué es un don que se nos da. Y según lo que veo yo en la vida de Jesús, es que cuando alguien tenía dudas y algo que ellos los lastimaba, una duda teológica, Jesús les daba respuestas, no condenación.
Jesús no hacía sentir peor a la gente por dudar, al contrario, los hacía creer. Y verá, para muchos de nosotros que a veces tenemos muchísimas dudas, considera que estas personas que tenemos muchas dudas somos como una vara de madera. Dile que está al lado, como una vara de madera. Y aquí viene, algunas varas de madera si no se doblan se van a romper. Y es ahí donde Jesús entra en la ecuación, porque veo su vida en los 4 evangelios y empecé a ver con toda la gente que dudaba, que en ninguna de las ocasiones ni los condenó ni los desechó, y todos terminaron creyendo. Esa es la forma en que Jesús agarra las dudas. Por eso cuando vemos personas que no tienen respuestas, me he dado cuenta que la decisión final que tienen es que se terminan alejando de Dios. Y obviamente acá interiormente decimos rebeldes, infieles y no sé qué cosa, y no sé cómo, ya se lo dije, y que no, y la persona se alejó de Dios porque tenía una duda que generó una respuesta, una pregunta, que no tuvo respuesta, y hubo algo que lo dañó, que no se pudo resolver, algo pasó injusto, que considera esa persona que fue injusto, y generó estas dudas. Y nosotros en el evangelio, en el caminar cristiano, decimos, no, la duda, no, la duda, esa es la cosa. Y me he dado cuenta en Cristo lo siguiente: las dudas trabajadas de una buena manera son el camino para una fe más fuerte. Las dudas trabajadas de una buena manera son el camino para una fe más fuerte. Porque le voy a decir una cosa: si usted nunca ha dudado de Dios, me da miedo. Porque si nunca ha dudado de Dios, entonces nunca creyó. Esa es la realidad. Porque el que te dice que sí a todo y nunca tuvo, ¿será? Una duda, su fe nunca tuvo la oportunidad de fortalecerse más. Ahora, para todos aquellos que tenemos dudas, ¿cuántos tienen dudas? Te tengo una buena noticia. Tus dudas no tienen por qué alejarte de Dios. De hecho, tus dudas pueden acercarte más a Dios. Y ahorita voy a comprobarte bíblicamente y con la vida de Jesús cómo es esto. Verá, yo oí del evangelio a los 8 años porque mis papás le entregaron su vida a Jesús cuando yo tenía 8 años. Y me he dado cuenta lo siguiente: que tu fe es un viaje, no es un destino. La fe que todos nosotros profesamos tener no es un destino. Nadie ha llegado. La fe es un viaje. Y quiero que hoy piensen en sus hijos, en los niños. Los presentamos hoy y toda esa onda. Y yo me he dado cuenta de lo siguiente: que a los niños, sobre todo los que crecen en la iglesia, es más, le hago un reto. Mire hoy muchos niños que crecieron en la iglesia ya no están acá. ¿Sabe por qué? Porque se les enseña la Biblia, leen la Biblia o los obligan a leer la Biblia, lo cual está muy bien que la lean. Pero el problema no es que lean o no la Biblia. El problema es que la leen, escuchan la clase y llegan a casa y ven contradicciones entre lo que escucharon y lo que ven en sus papás. Ven un Dios que le presenta a la maestra de NG Kids y ven un Dios muy diferente con papá y mamá. ¿Y sabe qué genera eso en los niños? Preguntas, dudas. Y cuando crecen ya las pueden articular. Y da miedo. Porque te dicen, ¿y por qué mi papá huele raro? ¿Por qué mi papá se pierde 3 días? ¿Por qué mi mamá nunca hace caso a lo que dice mi papá? Cállate, chamaco, no dudes del evangelio. ¿Qué tiene que ver el evangelio con tu rebeldía? Y el problema es que como no se sienten seguros de hacer las preguntas en casa o en la iglesia, entonces van con la influencia más poderosa del ser humano. Y la influencia más poderosa del ser humano no son ni los padres, no son ni los líderes, son los amigos. Y ahí van con sus amigos y les empiezan a externar sus dudas y sus preguntas. Y sus amigos están peor que ellos.
¿Y sabes qué hacen sus amigos? Les responden mal, pero lo terminan creyendo. Lo que sus amigos le dicen, lo terminan creyendo. Por eso, amigos, tener fe en Dios nos va a llevar indudablemente a hacer preguntas difíciles. Si usted de verdad cree en Dios, van a salir de su alma preguntas muy difíciles. Por eso digo, si usted nunca ha tenido dudas y preguntas, me da miedo porque nunca ha creído. Nunca ha creído. Y la mejor forma de responder esas preguntas difíciles, ¿sabe cómo es? Con el ejemplo de vida. Con el ejemplo de vida. La vida de fe, amigos, se pasa de generación en generación. De hecho, por eso la Pascua es tan importante, porque en la Pascua uno se sienta con sus hijos y les dice: mira, de aquí me sacó el Señor, yo tenía este problema, aquí me agarraba el diablo, pero he hecho esto y he ido venciendo esto y esto y esto, y te va a venir a atacar a ti, pero aquí está el antídoto. Y ahora tus hijos están viendo coherencia con el Dios que escuchan en la iglesia y con el Dios que tienen en la casa, y sus dudas tienen respuestas por el ejemplo de vida que están viendo. Amigos, se los quiero decir, la iglesia y el hogar debería ser el lugar más seguro para hacer preguntas difíciles. Pero la realidad es que hoy las preguntas difíciles, los jóvenes y los niños no las hacen ni en casa ni en la iglesia. Las hacen allá afuera con sus amigos y están buscando a ver qué programa los entrevista. ¿No han visto esos programas donde entrevistan a los niños? Y les dice: oye, a ver, cuéntame tu secreto. Ya se me olvidaban, pero Leti me puso unos reels ahí y queman a su papá y a su mamá. Mi mamá tiene novio. Por 50 pesos dijeron su secreto. De verdad, es una cosa impresionante lo que está pasando. Y los líderes y padres deberíamos responder esas dudas y preguntas con nuestro estilo de vida. Yo quiero animarles a todos los muchachos, todos los niños y de adultos también. Formulen preguntas reales. Formulan preguntas sinceras, difíciles, complicadas. Porque es la única manera en que tu fe se va a fortalecer. Y así vas a poder decir: esa no es la fe de mi papá, esta es mi fe. Esta no es la fe de mi familia, esta es mi fe. Porque si hay dudas, si hay preguntas, no es momento de entrar en pánico. Es momento de procesarlas, es momento de responderlas. Porque aquí viene: la fe más fuerte no es la fe que nunca duda. La fe más fuerte es la que crece a través de las dudas. Y yo espero que eso lo pueda procesar en su ser interior, porque de ninguna manera estoy diciendo que uno se queda en la duda. Estoy diciendo que las tenemos y que atravesamos la duda. Y hay un personaje en la vida de Jesús post resurrección interesantísimo. Y para esto primero quiero dejar en claro la diferencia entre fe y creencia. Y no es que se opongan, de hecho se complementan. Pero la fe es algo que ponemos en alguien. La creencia es la actitud que tenemos hacia ese alguien. Y hubo uno de los discípulos de Jesús llamado Tomás. ¿Cuántos saben de qué voy a hablar con Tomás, verdad? Porque tiene una malísima reputación. Tomás, Dios mío de mi vida, hoy lo condenamos. Y Tomás tuvo problemas con las dos cosas. Tuvo problemas con la fe y tuvo problemas con la creencia. Tuvo problemas con la persona de Jesús y con la actitud. Y en Juan capítulo 20, versos 24 en adelante, más o menos la historia dice así: uno de los 12 discípulos, Tomás, apodado el gemelo, no estaba con los demás cuando Jesús vino y le dijeron: hemos visto al Señor. Ahora, en el original, esta palabra hemos visto al Señor, en el griego está en una voz activa y quiere decir que estuvieron duro y dale diciéndole: hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Es el equivalente a cuando te vas a la playa con tu familia
y tus hijos atrás te dicen, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. O cuando alguien vio una serie en Netflix y te la recomienda todos los días, ¿ya viste esa serie? ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? O cuando alguien te va a vender Royal Prestige, oye, aquí están las ollas, aquí están las ollas. O sea, sí me explico, o sea, es esa misma palabra, es el hemos, o sea, tenían loco a Tomás, loco. Y en el verso 25, el capítulo 20, dice, le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, ponga mis dedos en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Ok, y por esta declaración, yo creo que nosotros hubiéramos actuado igual, o sea, porque hoy en día Tomás sostiene este mismo apodo. Por este enunciado que leemos en la Biblia, a Tomás se le conoce como Tomás el incrédulo, ¿verdad? Este discípulo de Jesús, que Dios mío de mi vida, caminó con él, vio milagros, sin embargo era un incrédulo. Ahora, Tomás tiene esta mala reputación, pero hoy uno de mis objetivos es dignificar sus dudas. Verás, los otros 10, y digo los otros 10 porque eran 12, pero en ese entonces ya Judas estaba muerto, quedaban 11, y Tomás es uno de los 11. Entonces los otros 10, ellos creían porque lo habían visto, pero Tomás no lo había visto. Ellos habían visto a Jesús ya en un par de ocasiones y le decían, lo hemos visto, hemos visto, hemos visto. Y Tomás dijo, no, yo no voy a creer hasta que yo no lo vea y toque sus heridas. Y sabes, yo me identifico con Tomás, porque Tomás no era de la bola, Tomás era realista. Tomás, conforme leo los evangelios, me doy cuenta que era una persona que había experimentado dolor en ciertas partes de su vida. Tomás había sido decepcionado por ciertas personas. Tomás había visto cosas. Había visto cosas en el liderazgo, en el ministerio, en la gente, en los mismos enfermos que eran sanados, pero luego no regresaban a dar gracias. Tomás había visto cosas. Y Tomás hacía preguntas reales y complicadas. Y eso no lo hace malo, eso lo hace humano. No lo hace malo, lo hace humano. Porque amigos, aquí les va. La duda no siempre es una señal de que un hombre esté equivocado. Puede ser una señal de que está pensando. Y de verdad, esto no lo vas a escuchar en muchos lugares, sobre todo menos en una iglesia. Pero cuestiona tu creencia. Cuestiona tu fe, porque es la única manera que vas a estar seguro de en quién has creído. Amigos, en esas alturas de mi vida, yo doy la vida por Jesús, no por seguir una tradición ni un rito ni una religión. Esta es mi fe. O sea, esto es en lo que yo he creído. A mí ni mi esposa, que la amo con toda mi alma, ni mis hijos me van a poder sacar de mi fe. No hay nada en este mundo que me pueda quitar mi fe. ¿Por qué? Porque la cuestioné muchas veces. Dice, ay padre, hay muchos que están persignando ahorita. Sí, es que esta iglesia es diferente, créame. Yo no te voy a dar a hermanos la Eucaristía. No. Aquí es cuestiona tu fe, cuestiona tu creencia. Porque créeme, es la única manera en que se fortalece. Yo no veo a Simón el Celote conquistando el mundo con el evangelio, pero veo a Tomás y a Pablo, los más incrédulos, llenar el mundo con el evangelio, porque fueron los que más dudaron y por tanto fueron los que mejor creyeron. Cuando alguien duda, es porque sea malo, es porque muchas veces está pensando. Es más, en mi ranking de discípulos, número 1 Juan, porque él fue el único que tuvo el valor, por no decir otra palabra, de ir a la cruz. Segundo Pedro, porque su destino era ahorcarse, pero decidió no hacerlo, fue un gran líder. Y tercero, Tomás. De los 12, Tomás. Por ejemplo, vemos en Juan capítulo 14 una historia donde
Lázaro muere, de hecho, y Jesús espera unos días para poder ir a resucitarlo. Y Jesús les dice: oigan, muchachos, a dónde vamos va a estar difícil y lo más seguro es que nos maten. Y Tomás fue el único que se para y dice: pues vamos, si nos van a matar, que nos maten ahorita. Se queda aquí de Tabasco, no se quiere, pirata. O sea, Tomás era de que nos van a matar, vamos. O sea, yo me empecé a dar cuenta en la vida de Tomás que Tomás no era un incrédulo sacatón cobarde. No, el tipo hacía preguntas. Porque yo me imagino, la Biblia no lo dice así, pero yo me imagino entre líneas que: Tomás, hemos visto al Señor, hemos visto. Miren, ustedes no me digan nada, ustedes no les creo nada. Porque cuando Jesús nos dijo a Betania que íbamos a ir a morir, nadie dijo nada. Yo le dije: vamos a morir ahorita. ¿A dónde muero? A ver, aquí está el pecho. Y todos ustedes ven. Es la verdad. Si usted ve a Tomás en la Biblia, usted no va a encontrar un cobarde. Va a ver una persona realista que nunca le sacó a la muerte. Pero como leemos un enunciado que dijo: yo no voy a creer, les estaba diciendo a los discípulos: ¿no le ha pasado a usted que usted con Dios tiene una conversación, pero con la gente de Dios tiene otra? Yo no voy a creer, porque lo tenían hasta acá. Hasta que yo no meta las manos aquí en el costado, porque a ustedes no les creo en nada. O sea, era Tomás. En otra ocasión Jesús estaba sentado y dijo: muchachos, a donde yo voy, yo quiero que ustedes vayan. Es más, me voy a adelantar porque quiero hacer una morada para ustedes, porque verá que ustedes saben a dónde voy. Y todos los lamebotas le hicieron. Tomás dijo: maestra. ¿Qué pasó, Tomás? La verdad, ninguno de nosotros sabemos a dónde vas. No, léanlo, Juan 14, léanlo. Fue el único que se para y le dice: mira, ninguno de nosotros, porque fue el único que tuvo el valor de decir: esto se hace lenguaje, esto solamente le andan lamiendo las botas a Jesús. Yo sí les voy a decir la verdad. ¿Por qué? Porque yo quiero ir. Verás, hoy a los líderes nos da coraje que los discípulos hagan preguntas. ¿Y cómo van a ir a donde tienen que ir si no preguntan? Tomás y yo decimos: necesito detalles. Necesito detalles. Yo quiero morir por ti, pero necesito detalles. No son condiciones, son detalles. La gente que me conoce sabe lo siguiente: pásame eso. No puedo pasarte eso. Pásame esto que está en la esa debajo del S. No puedo, porque yo no sé qué es eso ni qué está debajo de esa en el S. A mí dime: pásame el peine rojo que está en la cómoda blanca, en el cajón azul del lado izquierdo, al fondo, abajo de los chones. Ahí sí. Y cuando yo doy una instrucción, la gente lo sabe. Digo: mira, ve a buscar esto que está acá. Y abajo, ese no es como el yuca, ¿va? No, por acá, acá. Yo necesito detalles porque soy bruto. Necesito detalles. Tomás solo quería saber bien las cosas. Y nos empezamos a dar cuenta que tener dudas no es algo malo. Ahora la onda es que nosotros respondemos a las dudas de personas de una manera condenatoria, y Jesús no lo hizo así. ¿Cómo respondió Jesús a las dudas? En el capítulo 20, del verso 26 de Juan, viendo todo este escenario, dice: 8 días después, los discípulos volvieron a estar juntos, y esta vez Tomás estaba con ellos. Ya empezó a ver a Tomás diferente, ¿va? Qué bueno que estaba Tomás ahí, porque ahora sí la cosa va en serio. Las puertas estaban cerradas, pero de repente, como antes, Jesús estaba de pie entre ellas. La paz sea contigo, dijo. Entonces dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete la mano en la herida de mi costado. Ya no seas infiel. Cree, Señor mío. La próxima semana vamos a ver esa frase. Y Dios mío, Tomás exclamó. Miren bien. Según este tipo, no creía nada.
¿no? El incrédulo. Pero 8 días después, ahí estaba. Salamero, no. Verás, hay mucha gente que dice, hay mucha gente que a mí me dijo un día, pastor, yo lo amo. Yo de verdad, con usted siempre. Y a veces me la creí. Y luego decían, y yo amo al Señor y yo nunca me voy a... Hoy no sé dónde están. No los encuentro. Los veo, pero no los encuentro. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Tomás, a lo mejor lo que expresó decía, yo no voy a creer hasta que meta las manos y Pero 8 días después, ahí estaba. Verá, la gran diferencia, lo que mucha gente piensa con los que tienen dudas, es que no es que se quieran ir, es que quieren tener respuestas. Y Tomás dijo, a ver, todos estos bolsas ya vieron a Jesús y yo no, pues yo lo quiero ver porque yo sí creo en él. Yo sé que este va a doblar las manos. Pedro es un llorón, pero yo sí quiero. Y Jesús se aparece en medio de ellos solo para hablar con Tomás. Y ahí me está Jesús comunicando algo. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? Yo quiero responderlas. Yo te quiero felicitar porque quizá mucho porcentaje de los que estamos acá, quizá tenemos dudas, pero hoy estás aquí sentadito. Quizá hay cosas que no te han cuadrado en tu caminar en la fe. Quizá hay cosas que tú dices, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué me pasó esto? No entiendo esto. Tienes muchas dudas, pero mira dónde estás, sentado en la iglesia. Así que de parte de Dios te digo, felicidades. Felicidades. Porque aunque tienes dudas, aquí estás sentadito. Amigos, Jesús se acercó a Tomás cuando más dudaba y le enseñó exactamente lo que necesitaba. Verás, cuando Jesús se acerca a nuestras vidas, cuando estamos dudando, es para que en esa duda Él traiga la respuesta y pases de dudar a creer en un instante. Porque vemos a Tomás como en momento que Jesús le responde, porque ¿qué dijo Tomás? Hasta que yo no toque sus heridas y meta la mano en su costado, no voy a creer. Y se aparece Jesús 8 días después. Tomás, ay Señor, qué bueno que apareciste. No es con ustedes, con Tomás, ven para acá. Toca maestro, a ver, mete la mano. ¿Y qué hizo Tomás? Señor mío. En un instante el incrédulo se volvió el que más creía. Porque amigos, aquí viene, Dios no está lejos de nosotros en nuestras dudas. Dios no está lejos de nosotros en nuestras dudas. No sé por qué pensamos que si dudas, Dios dice, ay, Iche, no, está dudando. Cúchelo, ángeles, protéjanme. Dios nunca está lejos de nosotros, aun cuando estamos dudando. Verás, Jesús no es un salvador distante. Él dispone que nosotros lo toquemos. Y cuando más estamos dudando. Por eso, si tienes dudas y te sientes lejos, acércate a Jesús porque Él también te anda buscando. Cuando no has entendido por qué este familiar, este ser amado partió y no tienes claras las cosas, Dios no te ve de lejos. Acércate porque Él también te está buscando. Te voy a decir algo que muy poca gente se atreve a decir de un altar. Tú puedes cuestionar a Dios. Tú puedes echar tus ansiedades a Dios. Tú puedes desahogarte con Él. Puedes explotar con Dios. Puedes quejarte, puedes luchar. Puedes decirle que no entiendes. Puedes decirles que tienes dudas y que tienes preguntas. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta de Dios? Tócame. Siénteme. Porque quiero que en la duda tengas respuesta.
quiero que en el lugar donde tú te sientes, inclusive que yo te voy a rechazar, quiero que sepas que es donde más cerca estoy de ti. Si alguien me ayuda en el piano. ¿Qué pasó con Tomás? Verás, esto igual va a choquear a mucha gente, pero la realidad es que en la Biblia nos enseña el libro de Hechos que para poder escoger el número 12 de los apóstoles echaron suertes. Yo no sé qué fue, zapatito blanco, chinchampú, guantempón, yo no sé, pero la Biblia dice que echaron suertes y entonces nombraron a Matías. Bueno, de la misma manera, cuando fue la persecución en Jerusalén y tomaron la decisión de salir para evangelizar, se repartieron territorios. Y unos discípulos, la verdad, eso es una de las cosas que cuando llegue al cielo quiero preguntarle. A ver, los 12, vengan tantito. A ver, cuéntenme, ¿cómo se repartieron el territorio? Porque a Tomás le tocó la tierra más difícil. Cuando Tomás fue a predicar el evangelio del reino, históricamente está documentado que 2 de los apóstoles dijeron: allá yo no voy. Pero Tomás dijo: denmela a mí. Y en el año 72 después de Cristo, en la India, Tomás murió por predicar el evangelio. Ahora, ¿saben cómo murió? Eso está documentado, usted lo puede buscar en internet porque hay mucha documentación de la vida de los apóstoles. Se enfrentó a brujos. De hecho, eso muy poca gente lo sabe, pero Tomás también logró que fuego descendiera del cielo. Resucitó muertos, sanó ciegos, leprosos, y nada fue suficiente para los de la India, porque les estaba acabando el changarro y el negocio a los brujos. Y los brujos, es más importante el changarro que la brujería. Lo apresaron y le dijeron: veneno o un castigo que te ponían al sol con una rata y morías deshidratado de una forma. Y Tomás dijo: no, a mí traspásenme con una lanza. Cristiano y sanguinario. Y Tomás les explicó: no, yo voy a morir por la razón que yo creí. Yo pregunté: si yo toco su costado voy a creer. Y el día que lo toqué, creí. Quiero que me maten traspasándome con una lanza, como yo pude creer en mi Salvador. Y así murió Tomás. Lo traspasaron con un costado. Literal, esa sí fue muerte de peje lagarto. Lo traspasaron con una lanza porque no negó que Jesucristo era su Señor. Entonces, Tomás el incrédulo, a mí no me parece. A mí me parece que estamos agrediendo e insultando la memoria de un hermano discípulo como Tomás. Porque aquí, si no te dan la licitación, ya andamos renegando de Dios. Aquí, si no te hizo caso a la hermana que le andas tirando a los que soñaste y que Dios te dijo, que Dios no te dijo nada, pero según tú, ya te vas. Si tu esposo no viene a los pies del Señor, ya te vas tú también. Si tus hijos, Tomás lo traspasaron con una lanza. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Dios mío, Señor mío. Amigos, ¿cuántos tienen dudas? Ahí te va. Los mayores escépticos a menudo se convierten en los creyentes más fuertes. Sí, cuando yo me encuentro a alguien que, ay no, yo nunca he dudado de Dios. No, yo quiero ir con aquellos que me dicen, yo he tenido dudas, pero Dios me ha respondido. Yo he tenido preguntas, pero el Señor se ha acercado y he creído. Hubo un tiempo que yo dije que esto era mentira, pero Dios me demostró que era verdad. Esos son los creyentes más fuertes. Porque esta es la esencia de este mensaje en el domingo de resurrección.
tus dudas no descalifican tu fe. Tus dudas no descalifican tu fe. El enemigo te mete en la cabeza que cuando tienes algo que te tambalea, tienes una duda, una pregunta, tú dices, híjoles, Dios me va a castigar, mi líder me va a regañar. Bueno, a lo mejor tu líder te regaña, eso es otra cosa, porque tu líder no es Dios. Pero lo que Dios sí te quiere decir es que tus dudas no descalifican tu fe. Porque la fe, amigos, no es un destino, la fe es un viaje. Y en este viaje vamos a tener muchas preguntas, vamos a tener muchas dudas, y eso no está mal. Volteate con el de al lado y dile, tener dudas no está mal. Ahora, lo que sí te puedo decir es lo siguiente, te lo garantizo: el diablo intentará usar tus dudas para alejarte de Dios. El enemigo va a intentar decirte, ya ves, no se sanó, ¿y tú qué creíste? Ya ves, no regresó a casa, ¿y tú qué lo diste todo? Ya ves, nunca se compuso tu matrimonio, y eso que tú servías en el encuentro. Claro, Satanás va a querer utilizarlas a todo eso. Hay muchas dudas que hoy jóvenes, matrimonios, niños, muchas personas tenemos muchísimas dudas, muchísimas. Pero aquí viene la otra parte. Dios puede usar tus dudas para acercarte a Jesús. Porque en toda la post-resurrección, yo nunca vi a Jesús hablarle específicamente a un individuo. Se le aparecía a grupos o a parejas, pero al único individuo que se le apareció para hablarle específicamente fue a Tomás. Y yo me doy cuenta cómo cuando alguien tiene una duda, no por rebeldía, sino porque quiere creer y necesita respuesta, Jesús viene directamente a esa persona y dice, tócame, agarra, prueba para que creas. Y ahora que creas, ahora sé que tú eres el más ferviente creyente en esta área porque dudaste. Yo creo que en todo cristiano viven dudas. Hay ciertas respuestas que Dios está preparando para aquellos que quieren saber de Él. Pero hay una que creo, no levante la mano, no diga amén. Hay una duda que yo creo que la gran mayoría hemos tenido, nos hemos preguntado, nos ha pasado por la cabeza, y solo de pensarlo a veces decimos, ay, qué no. La gran mayoría de nosotros hemos dicho, a veces has estado en un servicio con las manos arriba o sentadita y dices, ¿y si esto no es cierto? ¿Y si esto es mentira? ¿Y si todo esto es un show? Si esto es simplemente un lugar donde llegamos, nos reunimos, cantamos un poco, escuchamos unas palabras y bonitas, y ¿qué tal si Dios no existe? ¿Qué tal si esto no es cierto? ¿Qué tal si esto no es verdad? Le cuento, en mi caminar en Cristo he tenido muchísimas dudas. Y el enemigo ha utilizado todo mi alrededor y mi atmósfera para hacerme dudar de las cosas más valiosas y más bonitas en el reino de Dios. Siempre ha sido su patrón, su común denominador. Y cada vez que he tenido estas dudas, estas preguntas, fíjese cómo es la incongruencia en nuestra propia mente. Que a veces, ¿será que Dios, será que no estoy hablando solo? Y aunque a veces he tenido esas dudas, digo, Dios, muéstrame algo. Y me pasó en la conferencia de hace 2 años en Wildfire. ¿Fue hace 2 años Wildfire? Sí. Estaba a punto de subir a predicar, ahí paradito,
Y el ambiente estaba precioso, la unción, la gloria y todo padrísimo. Y yo estaba emocionado y listo. Y en eso fue como un relámpago. Y empecé a ver todo. Los miles de muchachos saltando, brincando, alabando al Señor. Todo muy padre. Mejor que nadie yo sé que fue un milagro que ocurriera esa conferencia. Y en eso yo dije: ¿y si Dios no existe? ¿Y si esto es mentira? ¿Y si esto es pura onda? Porque pues ya me condicionaron desde chiquitito para estar acá y pues ni modo, o sea, no me quedó de otra. Y empecé a tener un remolino de dudas y de preguntas. Y antes de subir a predicar, imagínese usted, dije: Señor, muéstrame algo. Y ha sido una de las veces que de verdad yo dije: a la mecha, no, Dios sí existe. Porque comencé a experimentar algo con Dios, no lo puedo explicar con palabras. Y hice 2, 3 preguntas en mi interior, que gente súper random, aleatoriamente se me acercó y me dijeron: pastor, exactamente la respuesta que yo estaba preguntando. ¿A alguien le ha pasado algo así? Y luego otra persona, luego checo el teléfono y me llega un mensaje de una persona que nada que ver, un amigo de otro país, y me dice: quiero decirte de parte de Dios, no sé qué estés haciendo ahorita. Taca, 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 taca. Y yo dije: Dios mío, Señor mío. Ahí me sentí Tomás, porque dije, o sea, yo haciéndole preguntas a Dios gruesísimas y Él acercándose a mí para responderlas. Amigos, aprendí que la fe no es la ausencia de duda. La fe es el medio para superar la duda. Aprendí que hay cosas en nuestra vida que a veces nos vamos a formular preguntas. Caramba, hoy es el día que celebramos la resurrección, el fundamento de nuestra fe. Pero hoy también puede ser que tengas dudas. Puede ser que tengas preguntas. ¿Por qué mis hijos nunca agarraron la onda? ¿Por qué mi matrimonio nunca funcionó? ¿Por qué mis negocios no prosperaron? Y yo hice y creí y todo eso. Y te aseguro, nos sentimos más condenados por dudar. Y en esa duda Dios se quiere acercar. David escribió algo increíble en el Salmo 23, verso 4. Dijo: sí, aunque camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Sabes, ese valle a veces es de la sombra, es de la muerte, pero también puede ser de la duda. Es de la duda. Por eso te digo de parte de Dios: no dejes que la duda sea tu callejón sin salida. Sigue caminando por el valle, sigue atravesando este caminar con Cristo, sigue preguntando, sigue recibiendo respuestas de parte de Dios, sigue buscando. ¿Cómo? Con Jesús. Ven a Jesús, corre a Jesús. La fe no es un destino, la fe es un viaje. Si tienes dudas, ven a Jesús. Si estás luchando con dudas, ven a Jesús. Si sientes que hay un futuro incierto, ven a Jesús. Si tienes preguntas difíciles, ven a Jesús. Si tienes dolor, ven a Jesús. Si tienes situaciones difíciles, ven a Jesús. Si alguna gente te ha decepcionado, ven a Jesús. Amigos, si tienes dudas, Dios tiene respuestas. Dios tiene respuestas. Dios tiene respuestas. Solamente ven a Cristo. Él está vivo, resucitó al tercer día y quiere acercarse a tu vida. Ahí en tu duda, no está lejos. Disfrútenlo.